y a nosotros nos llena de satisfacción y de agradecimiento, y lo decía la directora del Colegio de Pedro Poveda, actualmente estamos abiertos a cualquier colaboración entre dos instituciones que están llamadas a entenderse desde hace más de 100 años. Pues nada, paso la palabra a la coordinadora y nada más. Muchas gracias. Gracias, don Antonio, por esta presentación y por esta acogida que la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén hace a la institución teresiana siempre que hemos estado aquí. No es la primera vez, yo recuerdo varias veces de haber estado aquí en mis años de estancia en Jaén, y bueno, esta acogida y este cariño siempre ha sido algo que nos llena de alegría, ¿no? Y nos encanta. A la Junta de Oficiales sí quiero una mención especial a doña Cristina Nestares, porque tantas veces hemos colaborado en el colegio, ha apoyado tanto al Colegio Pedro Poveda, yo recuerdo de mis años y de otros, pero Cristina, un orgullo tenerte aquí con nosotros. Gracias. Y a Marta Cruz, directora del Colegio Pedro Poveda, que ya la han nombrado también. Y a todos y cada uno de los que esta tarde nos hemos reunido aquí. A todas las personas que formamos parte de este pueblo institución teresiana, que nos ha convocado y al cual hoy hemos querido acudir para compartir. Este encuentro sabemos que se enmarca dentro de la celebración del centenario de la aprobación pontificia de la institución teresiana, que se realizó el 11 de enero de 1924. Un año centenario es un tiempo de volver a casa, es un tiempo de crear espacios para contar la historia de nuestra familia, que hoy sigue haciendo vida el carisma de la institución teresiana, sigue haciendo vida el carisma que Pedro Poveda descubrió, que Dios le hizo ver para hacer caminar este pueblo, institución teresiana, y que Josefa Segovia, cómo no nombrarla en su tierra, quiso comenzar también con él. A lo largo de este año se han desarrollado diversos actos en los distintos lugares donde se encuentra la institución teresiana a lo largo del mundo. No voy a decir nada porque si no le pisaría el terreno aquí a Gregorio, pero sí voy a hacer mención de algunas celebraciones que se han desarrollado en nuestra ciudad de Jaén. Cómo no recordar la Eucaristía de Acción de Gracias que se celebró en la Catedral de Jaén. La ruta povedana por la ciudad de Jaén, que ya va por no sé cuántas veces repetida y llevada a cabo, ¿no? Para irse encontrando en esta ciudad con Pedro Poveda y con Josefa Segovia. El descubrimiento de la placa conmemorativa en la calle Pedro Poveda, en el barrio de Peñamefeci, que se hizo también en este año. Esto entre otras. Seguro que hay más, pero como yo no he estado en Jaén, seguro que me las he perdido, pero las vais recordando sobre todo los que estáis en esta tierra. Hoy nos encontramos, como os decía, para compartir una mirada al ayer y al hoy de la institución teresiana. Eso es lo que nos ha convocado. Como ya don Antonio ha presentado a los miembros de la mesa, pues ya sabéis los que estamos aquí para compartir con vosotros esta tarde. Vamos a empezar este encuentro y va a empezar a compartir con nosotros don Francisco Juan Martínez Rojas. Francisco Juan Martínez Rojas es natural de Vilches, Jaén. Realizó estudios de filosofía y teología en el Seminario Diocesano de Jaén. Es doctor en Historia de la Iglesia por la Pontificia Universidad Gregoriana, con la tesis La Reforma Eclesiástica en el Jaén del siglo XVI, el pontificado de don Francisco Sarmiento de Mendoza, calificada por el tribunal con summa cum laude. Es diplomado de Archivística por la Escuela Vaticana de Diplomática y Archivística y diplomado en Arqueología Cristiana por el Pontificio Instituto de Arqueología Cristiana de Roma. Entre algunas de sus tareas en esta diócesis de Jaén, porque si las nombrara todas nos tenía que servir el desayuno, algunas de sus tareas pastorales en esta diócesis destacar ha sido vicario de la parroquia de la Santa Cruz, párroco de Villadompardo y Escañuela, canónigo archivero diocesano, delegado episcopal para la pastoral universitaria y diálogo fe, cultura y de patrimonio, canónigo bibliotecario capitular,
delegado episcopal del Patrimonio y Relaciones Culturales, vicario general de la Diócesis de Jaén, profesor de Historia de la Iglesia y Patrología en el Seminario Diocesano de Jaén, y actualmente es el deán presidente del excelentísimo Cabildo Catedralicio de Jaén. También destacar, por su vinculación con la institución teresiana, que ha colaborado con grupos ACID en nuestra ciudad, sabéis que son grupos de la institución teresiana, ha colaborado en retiros, en encuentros espirituales, en ejercicios, y yo me atrevería a decir, que él no lo ha puesto en su currículum, pero yo lo añado, es un buen conocedor de Pedro Poveda. Fran, como familiarmente lo conocemos, nos va a situar en el ayer, en ese ayer de la institución teresiana, hablándonos de un carisma se abre camino en la Iglesia, los orígenes de la institución teresiana. Tienes la palabra, Fran. Muchas gracias, Ana, por la presentación. Me parece un pretencioso lo de... Pero como lo dices tú, yo no lo digo. En Roma hay un sacerdote de Valencia que era compañero de don Santiago García Aracil, del mismo curso, don Vicente Cárcel Ortiz, gran historiador. Y es muy simpático porque él pone el anzuelo. Entonces cuando tú dices, eso lo has dicho tú, no lo he dicho yo. Pues lo mismo te digo yo, eso lo has dicho tú. No lo he dicho yo. Bueno, pues vamos a ser prusianos en el tiempo. Yo voy a hablar del ayer de España, del ayer de Jaén, del ayer de la diócesis de Jaén, de la institución, que tiene unas connotaciones cronológicas e históricas muy precisas. Si cogemos el nacimiento y la muerte de Pedro Poveda, pues tenemos ahí un término aquo, 1874, y un término azcuen, 1936, que coincide justo con dos periodos muy decisivos de la historia contemporánea de España, que es la restauración borbónica, desde diciembre de 1874, con el pronunciamiento de Sagunto, del general Martínez Campos, que proclama a Alfonso XII rey de España, y termina en el 28 de julio de 1936 con la muerte, con el martirial de Pedro Poveda en Madrid. Son dos periodos, restauración borbónica y Segunda República, pues de fuertes contrastes, a veces lacerantes y a veces, podríamos decir incluso por el desenlace último ya de la Guerra Civil, pues desenlaces caínitas, desenlaces caínitas. Es necesario tener en cuenta todo lo que supuso para la historia de España, y yo evidentemente me voy a circunscribir más a la historia de la Iglesia, ese periodo previo a 1874. Es decir, pensemos cómo la Iglesia aparece como unida, defensora y legitimadora del poder absoluto de Fernando VII. Cuando se habla de la Corte de Cádiz, que empiezan el artículo primero es la religión católica, apostólica y romana será la religión oficial de la nación española. Eso, digamos, es un poco para engañar al enemigo, porque luego había pues toda una hoja de ruta que entonces no se puso en práctica. No se puso en práctica porque cuando llega en 1814 vuelve el deseado Fernando VII. Primero estaban deseando que volviera, luego estaban deseando que se muriera. Como yo decía en plan de broma, ese castigo de Dios que se llamó Fernando VII, pues no se llevó a cabo. Se llevó a cabo el programa, digamos, de implantación de una nueva sociedad, de un nuevo modelo de Estado, de 1820 al 23, con el trienio liberal. Pero, como saben, lo que se había tratado en Viena después de 1814, por los príncipes europeos después de la derrota de Napoleón, preveía la ayuda mutua en caso de que un soberano lo pidiese. Fernando VII pide ayuda y entonces Luis XVIII envía un ejército, los 100.000 hijos de San Luis, que termina, como sabe, con el trienio liberal, donde sí empieza ya a ponerse en práctica algunas de esas medidas que preveían una nueva configuración de la sociedad, del Estado y de las relaciones Iglesia-Estado, como era, por ejemplo, la desamortización de los bienes de la Iglesia y la secularización. En el caso concreto, por ejemplo, de la diócesis de Jaén, preveía que de los casi 60 monasterios que había, solamente quedarían 8 monasterios de vida
activa y contemplativa femenina porque tiene una función social. Tenían un hospital o tenían un colegio anejo, como era Santa Catalina de Baeza, por ejemplo. Los demás desaparecían completamente. Sin embargo, la década ominosa termina en 1833 con la muerte de Fernando VII y no hay más remedio ya que hacer frente a la llegada de un nuevo modelo de sociedad y de gobierno con el liberalismo. Hay, evidentemente, una implantación de medidas que suponen un resituar a la Iglesia dentro de una nueva sociedad. Hay un empobrecimiento económico, la desamortización de Mendizábal, 1835-1836, luego vendrá la de Madoz posteriormente. No son las primeras, antes había habido ya desamortizaciones previas, no cuantitativamente tan grandes, pero siempre pactadas entre la Santa Sede y la Corona. Y eso supone un periodo de alteración, de resituamiento, que va a encontrar una cierta tranquilidad en 1851 con la firma del concordato entre Pío IX e Isabel II. Se restablecen relaciones diplomáticas, se resitúa todo el mapa de las circunscripciones eclesiásticas españolas y se empieza de nuevo ya a llevar adelante pues podríamos decir, una vida cristiana a nivel popular en la nueva situación política que hay. Pero esa aparente tranquilidad termina en 1868 con la Revolución Gloriosa. Cuando es expulsada Isabel II, con la Revolución Gloriosa, se instaura el llamado sexenio revolucionario, que 1868 al 74. Un sexenio revolucionario donde hay, pues, aparte de la efímera Primera República en 1873, sí hay una aplicación a veces anárquica, de medidas tendentes todavía un poco a contener la acción y la presencia de la Iglesia, de lo católico, en la vida de la sociedad española. Se llegó incluso a algunas medidas radicales, como por ejemplo desamortizaciones municipales contra toda ley. El alcalde de Villacarrillo se levantó un día, se fue al convento que existe todavía el edificio, al convento de Santa Isabel de los Ángeles, que era de Clarisa, y las puso de patita en la puerta de la calle. El párroco que había entonces, el prior don Marcos Pellón, que había sido predicador de Isabel II, pues lo único que pudo hacer es coger un notario, levantar acta de lo que estaba haciendo, de los bienes que había allí, y hacer una protesta formal. Pero esa radicalidad de algunas de las medidas, que llegó incluso a situaciones de sainete, como la guerra entre Murcia y Cartagena, el cantonalismo, o sea, ridículo, ¿no? Los 4 presidentes de la Primera República en un año, 4 presidentes, ¿no? Con Pavía a caballo entrando dentro del hemiciclo de las Cortes, pues hicieron que ya hubiese un cierto cansancio que explica que el pronunciamiento del general Martínez Campos en diciembre de 1874 fuese acogido bien. Y se inicia la restauración borbónica. La restauración borbónica es un periodo de tranquilidad, podríamos decir aparente, al menos en las relaciones Iglesia-Estado. La Constitución de 1876 sancionaba las relaciones privilegiadas de la Iglesia Católica con el Estado español, aunque reconocía la libertad de culto, que ya había sido reconocida por las Cortes Constituyentes del sexenio revolucionario en 1869, junto con el matrimonio civil, el divorcio y algunas otras medidas. Y eso supuso para la Iglesia un periodo de tranquilidad para relanzar su labor pastoral a nivel, podríamos decir, pues más básico. ¿Cómo fue esa tranquilización, esa normalización, esa ubicación dentro de la pastoral cotidiana para la Iglesia de Jaén? En Jaén coincide, aunque es 3 años después, coincide con la llegada de un obispo, el obispo González, que da nombre a la calle antigua del obispo, la que hay entre el obispado y el ayuntamiento. Esa fue desde el siglo XV la calle del obispo, pero en 1915, muerto ya el obispo, ya llevaba 17 años, 18 muerto, fallecido, se la dedicaron a don Manuel María González y Sánchez, que había sido auxiliar de Sevilla muy poco tiempo y que fue un obispo que tenía un temperamento muy pacificador. Había sucedido a don Antolín de Monecillo, que era un torbellino, fue diputado a Cortes en las Constituyentes de 1869, un gran orador, pero un hombre que muchas veces lo que hacía era
encrespar un poquito los nervios de los políticos, en vez de sosegar, ¿no? Entonces, don Manuel María González y Sánchez, en cierto modo, capitaneó una cierta normalización de la vida cristiana, impulsando, por ejemplo, lo digo como notas que luego influyen también en Pedro Poveda, para la piedad de los fieles, y que cobra actualidad porque mañana el Papa publica una encíclica dedicada a esta devoción, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Que mañana publica el Papa Francisco una encíclica dedicada a eso, ¿no? En 1886 el obispo González consagra la diócesis de Jaén al Corazón de Jesús, y el Papa León XIII en 1899 también le dedica una encíclica y quiere que el jubileo de 1900 esté dedicado sobre todo al Corazón de Jesús. A nosotros nos puede parecer una devoción un poco extraña, un poco, podríamos decir, casi ñoña, ¿no? Pero pensemos que cuando nace la devoción al Corazón de Jesús nace como una humanización de Dios. Es decir, es la respuesta a ese jansenismo pastoral y espiritual que había colocado a Dios lejísimo de la humanidad, que lo había convertido en un Dios indiferente, casi tiránico, dispuesto a la condena más que a la misericordia, y la respuesta fue precisamente esa devoción que nace en Polonia y que luego ya aunque tiene raíces medievales, incluso ya San Alberto Magno, el maestro de Santo Tomás de Aquino, habla del Corazón de Jesús, lo que hace es presentar un Dios humanado, un Dios cercano, un Dios misericordioso, un Dios que más allá de la limitación humana lo que ofrece es siempre amor, perdón, reconciliación y misericordia. Por eso en esta época, pues las novenas al Corazón de Jesús, los folletitos pequeños para que las personas en su casa hiciesen las novenas, los ejercicios piadosos al Corazón de Jesús, era algo habitual. El oficio parvo del Corazón de Jesús, o algo tan difundido como era la entronización de la imagen del Corazón de Jesús en los domicilios, incluso en algunos sitios oficiales. Si ustedes van a Jódar, pues en la fachada del ayuntamiento de Jódar, que cuando decimos Jódar ya estamos pensando en el Moscú de Brezhnev, ¿no? Pues en el ayuntamiento de Jódar, en la fachada, está entronizado el Corazón de Jesús. Está entronizado el Corazón de Jesús. Luego no hay que olvidar, por ejemplo, cómo en Jaén, en 1915, Pedro Poveda entronizó en la residencia de Jaén en 1915 el Corazón de Jesús. Y esa devoción marca la espiritualidad de Poveda porque la hace una espiritualidad fuertemente cristocéntrica. Fuertemente cristocéntrica. La espiritualidad de Poveda es un acceso a Dios siempre a través de Jesucristo y es un acercamiento al prójimo a través de Jesucristo. Y obras como, por ejemplo, Jesús, Maestro de Oración, en el fondo late esta impronta del Corazón de Jesús. Y no hay que olvidar, por ejemplo, cómo en 1902, cuando funda en Guadix, en las cuevas de Guadix, la escuela, que tienen todavía ese nombre, son las escuelas del Sagrado Corazón de Jesús. Luego en este periodo también es un periodo que va a significar una adhesión al Papa. En 1870 las tropas italianas, los garibaldinos y los Bersaglieri, que son los que marchan con un vistoso sombrero de plumas, no desfilan a pasos, van corriendo, pues entran por la Porta Pía en la Vía Nomentana y termina la soberanía temporal de los papas. El Papa se declara prisionero del Vaticano y entonces se mitifica la figura, el Papa prisionero en el Vaticano. Y es cuando empiezan las peregrinaciones, la figura del Papa. Y en ese sentido, pues el mismo Poveda, siendo niño, es consciente tuvo conocimiento de una gran peregrinación que partió de Jaén y una gran parte de los peregrinos precisamente eran de Linares. Y en 1886 el que encabeza la peregrinación es el mismo obispo don Manuel María González y Sánchez, que va a hacer la visita ad limina, esa visita con la entrega del informe quinquenal. En este sentido, la figura del Papa, que fijaos, a mí me sorprende la rapidez con que la Santa Sede concede la aprobación pontificia, porque la institución se crea en 1917 aquí en Jaén, y justo 7 años después ya tiene la aprobación pontificia, muy pronto.
muy pronto. Lo normal es que no pase tanto tiempo, o sea, tan poco tiempo, sino que pase más tiempo. Pero ahí tenemos también otra faceta de la espiritualidad, del imaginario religioso de la época que influye en Poveda, los tres amores. Cuando Poveda habla de los tres amores en 1927, los tres amores son la Eucaristía, la Virgen y el Papa. También es importante, porque Poveda va a participar de manera activa en esto para la Iglesia del siglo XIX y en concreto en Jaén, la prensa. Muchas veces los debates ideológicos se hacían en la prensa, todavía se hacen en la prensa, todavía. Ya no tanto en papel, sino en Internet, pero se sigue haciendo en la prensa. En 1858 se había fundado el Boletín Oficial del Obispado y en Jaén hubo un periódico que duró muchísimo, de 1893 a 1935, a víspera de la Guerra Civil. El último director fue don Francisco de Paula Ureña, que se llamaba El Pueblo Católico, que llegó incluso en los mejores momentos a imprimir 3.000 ejemplares, lo cual para Jaén era bastante. Pues precisamente en ese periódico, estando Poveda aquí de canónigo, que ya saben que estuvo de 1913 a 1921, publicó algunos de los artículos. Por ejemplo, el 1 de abril de 1915 publicó un artículo titulado El crucifijo de las teresianas, que os sonará mucho lo del crucifijo, la entrega del crucifijo. Y algo también importante para Poveda, que es el relanzamiento de una pastoral de calle, que eran las misiones populares. Es decir, las masas se habían alejado de la Iglesia, había que ir a ellas. ¿Cómo se iba? Pues a través de las misiones populares, predicando en las calles, predicando en las plazas, luego también evidentemente dentro de la ciudad, invitando a la conversión, a la superación sobre todo de las peleas, de las diferencias que había entre las personas en los pueblos, implantando el rezo del rosario, difundiendo la devoción a la Virgen, la frecuencia en la comunión, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo ello siempre con un sentido, digamos, muy popular, muy básico. Y hablaba yo un día en nuestra reunión de matrimonios con Lucrecia, y yo le decía, a mí me llama la atención porque si uno lee los textos religiosos de esta época, a veces eran muy farragosos, muy cursis, mucho retruécano, mucha hojarasca, ¿no? Y yo le decía a Lucrecia, a mí me llama la atención porque Poveda va a lo esencial. Si dice las cosas, es azoriniano escribiendo, ¿no? No hay una verborrea excesiva, no hay ejercicios literarios, sino que dice lo que tiene que decir, lo dice con claridad y lo dice con concisión. Y entonces me dijo Lucrecia, y la verdad, yo no había querido dar cuenta, dice, es que él tenía que acoger en Covadonga, cuando estuvo de canónigo en Covadonga, primero hablarle a los gitanillos en las cuevas, y luego en Covadonga a la gente sencilla de los puebliños de Asturias que iban a ver a la Santina, y tenía que hablarle, tenía que predicarle, y evidentemente no podía subirse por las nubes, con lo cual eso hizo que él tuviese ese digamos, tono, tanto en su predicación como en su escrito, pues accesible, sencillo, claro, que lo caracteriza bastante. Y finalmente, ya me van a sacar tarjeta, me han sacado tarjeta amarilla. Ya la amarilla, ahora va la roja. Pero yo, como soy del Madrid, hago lo que hizo el Madrid ayer, que empezó perdiendo 0-2 y terminó ganando 5-2. ¿Qué vamos a hacer? No, pero ahora dicen que el árbitro estaba comprado siempre, lo mismo, sí. Y luego una última cuestión, y es que hay una preocupación por parte de la Iglesia de recuperar a las masas, sobre todo a las masas obreras y campesinas que se han alejado de la Iglesia. Antes había un contacto a través, sobre todo, del arrendamiento de los terrenos. El gran problema del campesinado andaluz nace a partir de la desamortización, porque los lotes de tierras que se hacen son tan grandes que solamente lo pueden comprar la nobleza y la alta burguesía. Y los que antes a instituciones eclesiásticas, parroquias, monasterios, cofradías, le arrendaban la finquita, pagaban su cuota, su porcentaje, y con eso podían vivir, ya están totalmente dependientes de la voluntad del señorito. Eso no lo olvidemos. Entonces, es el nacimiento del catolicismo social, es decir, una respuesta a los problemas que surgen con el problema, o sea, con la cuestión social, que
en España se van a dar distintas respuestas. Ahí podríamos decir dos tendencias, una que personaliza el padre Gafo, un dominico asturiano que luego es asesinado en 1936, que llegue incluso los sindicatos católicos que él funda a apoyar y a participar en huelgas obreras en Bilbao. Mientras que la otra tendencia, el padre Antonio Vicén, jesuita, intenta evitar, digamos, cualquier medida de fuerza o de violencia en la reivindicación de los derechos de los trabajadores. En ese sentido, no hay que esperar a 1891, la encíclica Rerum Novarum de León XIII, sino que hay antes ya varias iniciativas aquí en Jaén. En 1879, el obispo González, al que he hecho referencia, funda justo en Linares, en plena efervescencia minera, el Círculo Católico de Obreros. En 1896 también creó en Andújar una caja de ahorro precisamente para obreros y un periódico, El Obrero Católico. Y no hay que olvidar que Poveda tuvo un conocimiento de esa misma cuestión social de primera mano en las cuevas de Guadix, pero aquí fue también capellán del Círculo Católico de Obreros, que se reunía justo en la espalda del actual obispado. Con lo cual, como ven, pues todas estas circunstancias explican algunas de las opciones personales, sacerdotales de Poveda, que luego él ha querido transmitir en cierto modo a la institución teresiana. Y ya termino. Perfecto. Bueno. Esto tiene una explicación, y es que yo fui secretario 8 años de la Asociación de Archiveros de la Iglesia. En nuestros congresos yo era el malo que tenía que ir cortando a los ponentes. Entonces, por coherencia, si me dicen esto, pues esto. Muy bien. Muchas gracias por la síntesis que has hecho en tan poco rato y por permitir que esto sea ágil. Gracias por tu compartir, Fran. Ahora tiene la palabra doña Marisa Rodríguez Avancés. Marisa pertenece a la institución teresiana. Como nos han dicho antes, recientemente ha sido directora del Colegio Mayor Padre Poveda de Madrid. Ella combina la formación de periodismo y derecho, pero se siente sobre todo periodista. Ha sido profesora de periodismo y de comunicación en la Universidad de Comillas, ICAE y ICADE de Madrid, y directora de la revista Crítica, que es una revista de la institución teresiana. Cuenta con varias investigaciones sobre información y derecho, y además de la prensa, donde cuenta con numerosos artículos, ha ejercido en la radio y en gabinetes de información. Ella destaca en sí misma sobre todo su vocación comunicadora, a la que dedica gran parte de su tiempo y de su actividad. A la institución teresiana, a Pedro Poveda y a Josefa Segovia, ha dedicado muchos artículos en prensa, folletos, ha participado en congresos y conferencias, siempre poniendo todo cariño y pasión. Es autora de la biografía Pedro Poveda, Mansedumbre y Provocación, y de la biografía Josefa Segovia, Voy a decir que sí, ambas obras reeditadas y traducidas al inglés y al portugués. Ha prologado varios libros sobre temáticas de género, entre ellos uno que se llama Bellas Indomables, libros sobre cuestiones educativas, Atreverse a educar, otra educación es posible, y sobre otros temas humanísticos y relacionados con la comunicación. Marisa nos decía, y ahora lo dirá, ella dice, que viene a Jaén con gratitud y afecto a esta ciudad y a sus gentes. Ella nos va a hablar de la identidad y la misión de la institución, evangelizar desde el diálogo fe-ciencia y en la clave del humanismo-verdad. Tienes la palabra, Marisa. Pues muchas gracias, Ana, por la presentación. Y yo muy agradecida de esta invitación a esta mesa que celebramos en Jaén. Pienso que hablar de la institución teresiana en Jaén es un atrevimiento, porque si alguna ciudad tiene peso en la vida de la institución es precisamente Jaén, Linares y Jaén. Pero bueno, también decía Pedro Poveda que hay que atreverse, ¿no? Pues por eso estoy aquí.
También quiero agradecer a la Real Hermandad del Refugio, de la Sociedad de Amigos del País de Jaén, esta acogida tan estupenda y además todo este itinerario de amistad que ha habido entre las dos entidades. Muchas gracias. Siempre decía Antonio Machado, olivos, verdes olivos, humildad y fortaleza. Yo, cada vez que he venido a Jaén, en el viaje he visto un mar de olivos a ambos lados del tren y me ha preparado el corazón para venir a esta ciudad, bella y muy acogedora. Bueno, a mí me ha correspondido hablar de la identidad de la institución teresiana y de la misión, naturalmente, en el momento actual. 20 minutos. Yo voy a procurar ajustarme a los 20 minutos. Empezaré por las señas de identidad. Intentaré hacer los rasgos más significativos, más sobresalientes de la institución teresiana de ayer y hoy, adaptados al presente, y luego me voy a detener un poco más en la misión. En la misión no hablo de la universalidad porque de esto nos van a hablar luego, pero de la misión a partir del diálogo fe-ciencia, fe-cultura, justicia. A ver, la propuesta de Pedro Poveda se vive puertas afuera, o sea, es una asociación, la actual, una asociación de hombres y mujeres seglares que viven su compromiso de evangelizador en las coordenadas sociales, en las estructuras sociales, junto a sus contemporáneos, sometidos a los mismos vaivenes que tiene la sociedad. Bueno, pues no quiero decir, bueno, en el mismo momento actual, ¿no?, pero anteriores todo, del progreso, de la deficiencia, de las contradicciones sociales. Ahí están esos hombres y mujeres, antes mujeres solo, ahora hombres y mujeres que quieren vivir el acercamiento de la cultura y la sociedad al Evangelio. Estas personas, desde siempre y ahora más, la idea que tenía Poveda, porque decía que los cristianos de a pie eran unos elementos privilegiados para la humanización de la cultura, para la humanización de la sociedad y de las personas. Entonces, en este sentido, pues se incorporan y se incorporaron a lo que es la sociedad civil y a la participación en la sociedad. Por eso no extraña que mujeres de la primera hora pues participasen activamente en la política y en la economía y en la sociedad del país. Por ejemplo, solo pongo dos nombres: Carmen Cuesta del Muro, que fue la primera doctora en Derecho de España, pues esta persona en el Congreso, o sea, entonces era diputada y consiguió un debate, hasta que salió, sobre la ley de bienes gananciales en el matrimonio. Otro nombre interesante es María de Charri, que también era de Derecho y, bueno, pues esta mujer luchó y consiguió también una ley que es muy famosa, lo sabréis muchísimas personas de aquí, la ley de la silla, que permitía que las mujeres trabajaran sentadas, porque hasta entonces hilaban tal, todo de pie. No cito ninguna otra más, pero solo quiero decir que la institución estaba concebida siempre como con una participación en las tareas sociales y sobre todo en la educación, sobre todo en la educación. Por lo tanto, quiero decir, primer signo que yo señalo, la seglaridad. La seglaridad es una de las notas identitarias. Poveda lo propone desde las claves evangélicas, porque para él Jesús de Nazaret, como ya se ha dicho aquí, es absolutamente clave en su misión. Y el referente pues será él. En el fondo, vivir el carisma en el corazón de un mundo casi siempre o muchas veces fracturado. Esta es la institución teresiana que vive la vocación seglar de hombres y mujeres que se comprometen con el Evangelio.
Otra de las notas que me parece que es clave, igual que esta, es un estilo educativo. Yo, con 3 titulares, definiría la pedagogía povedana. 1, educación para todos. Otro, la persona primero. Y otro, contra la pobreza, educación. Ahí basa toda su actividad educativa. Y así lo concibe en Guadix, cuando ante la pobreza extrema que se encuentra allí, lo que hace es educar. Siempre pienso que a la subida y bajada de aquellos cerros, él va montando el sueño, que yo le llamo de cal y chimeneas, que es educar, sacar lo mejor de cada persona. Y esa sería su gran empresa, que luego continuará la idea preparando, bueno, pues él quería preparar docentes cristianos, tanto en la esfera pública como en la privada, y a esa tarea dedica muchísima parte de su vida. Y van surgiendo colegios, proyectos socioeducativos, educación formal y no formal, en toda la geografía española y en las partes del mundo donde la institución se iba incardinando. Hoy, la institución teresiana se identifica con un estilo educativo que, acogiendo como nota también prioritaria la educación personalizada, de hecho, en los años 60, el Instituto Veritas de Madrid fue pionero en España en este tipo de educación. Hoy ya esto es una cosa mucho más común. Digo, una relación que ponga en relación al mismo tiempo el tipo de persona que se pretende formar con la sociedad que se quiere construir. Una propuesta, la de la institución, una propuesta educativa hoy, que aprecia el valor polifacético de la comunicación y de la diversidad y de la educación para todos los seres humanos, como bien de todos los seres humanos. Una educación creadora de puentes y siempre, en palabras de Ángeles Galino, exdirectora de la institución teresiana, una educación inspirada en el amor que atiende más al menos dotado, que se ocupa más con el que por cualquier circunstancia se halla en peores condiciones para contribuir al progreso del grupo. Fin de la cita. En este punto, este es un gran punto de interés para el presente, también para el presente social a la hora de la selección y el descarte de tantas personas. Muy pronto, Pedro Poveda, como también se conoce, inicia un movimiento de academias por toda España. Y bueno, la primera en Oviedo, 1911, la segunda en Linares, 1912, tercera aquí en Jaén, 1913. Y que se fueron convirtiendo estas academias, bueno, pues con el paso del tiempo en colegios mayores, en centros culturales, en proyectos socioeducativos, etcétera, pero siempre con el mismo fondo, que es la mirada trascendente a las cosas y a la realidad, que es el estudio serio, la formación y la apertura a la diversidad, a la inclusión y a la solidaridad. Precisamente ahora, el día 4 de febrero, la ONU, Naciones Unidas, ha proclamado el Día Internacional de la Fraternidad Humana y ha subrayado la importancia de una educación que contribuya a promover la tolerancia, el diálogo entre culturas y el respeto a la diversidad. Bueno, pues con este enfoque, la tarea educativa de la institución teresiana hoy intenta poner en marcha todos sus centros. Otro de los rasgos que me parece necesario nombrar son la promoción de las mujeres. El apoyo a los derechos de las mujeres es una señal de identidad en la institución desde los comienzos. De hecho, la institución se hizo con mujeres, con un grupo primero y luego ya también hombres. Por lo tanto, la búsqueda de la innovación educativa, en la que no me he querido detener, pero también nos podríamos haber parado, se hizo también a partir y contando siempre con mujeres. El acceso a los estudios superiores
es otra nota que se puede decir que caracteriza a la institución teresiana, porque Pedro Poveda impulsó muchísimo a las mujeres a estudiar, y estudiar en la universidad, cuando había muy pocas personas. Se acababa de aprobar una ley en 1910 que permitía que las mujeres pudieran ir a la universidad sin permiso. Y hablo de que en 1914 Pedro Poveda abre la primera residencia universitaria de España en Madrid. O sea que estaba muy en ello. Esta residencia universitaria del 14 es la primera de una serie, luego ya, y sobre todo del Colegio Mayor Padre Poveda. Este siguió con distintos lugares en Madrid como residencia universitaria. Cuando pudo pasar a Colegio Mayor, pues pasó, y entonces es el actual Colegio Mayor Pedro Poveda. Bueno, como yo, quien les habla es periodista, no tengo más remedio que pararme en una cosa que seguramente mucha gente no haría, pero yo sí, que es cómo utiliza Pedro Poveda, justo con mujeres, la cuestión de los medios de comunicación. Esto es una novedad tan grande que merece la pena resaltarla. En 1913, aquí en Jaén, inicia el boletín de la Academia de Santa Teresa de Jesús. Abre una academia y inicia esta publicación. He estado hojeándola hoy mismo y me vuelvo a asombrar de que mujeres, todo hecho por las profesoras de las academias, por las alumnas, él invitaba a las mujeres a escribir, cosa que entonces no era nada corriente. Entonces me he detenido no voy a leer nada ni nada, pero me ha vuelto a sorprender cómo se habla en el primer número de la educación de Menéndez Pidal, en una crítica perfecta y estupenda. Entonces yo digo, esta gente, que también, bueno, luego hablaban de ensayos, luego hablaban y también de teología y también de religión, pero esta era el primer boletín de 1913. Bueno, no me quiero demorar porque yo estaría así mucho tiempo. La herencia de este pensamiento la han seguido muchas mujeres, entre otras, bueno, pues la que habla de escribir y del periodismo y esto, pero sobre todo algunas de ellas que están en la vanguardia de estas temáticas, desde cátedras universitarias, institutos de la mujer y proyectos sociales dedicados a la promoción femenina en áreas rurales. Esto también es importantísimo en este momento. Hoy en día, cuando la mujer ha conseguido cosas, pero falta mucho, la institución teresiana se manifiesta junto a esa presión social que exige el reconocimiento de la dignidad, lo digo leyendo, la salud y el justo empoderamiento de las mujeres para ejercer el protagonismo de sus propias vidas. El proyecto San Cristóbal de Madrid, donde tengo el gusto de participar, esto lo tiene como prioridad y lo trabaja estupendamente, entre otros. Otro rasgo, una mirada preferente, acción social y compromiso. La exigencia de compartir como los primeros cristianos es otra nota de la institución importante y engancha mucho con el momento actual, donde verdaderamente la desigualdad se hace tensión rompedora de tantas vidas. En palabras de la directora general Gregoria Ruiz, al afirmar la dignidad de cada persona humana y mediante su propia opción preferencial por los pobres, la institución teresiana promueve los derechos humanos y se compromete a construir una sociedad de justicia y solidaridad. Termina la cita. Pues un buen grupo de personas, muchas personas, están trabajando también en este sentido. No me lo puedo creer. Bueno, paso al último punto, que en el fondo era el que más me interesaba a mí, pero voy a intentar resumir todo lo que pueda. Misión: diálogo fe-ciencia, fe-cultura, justicia. Me voy a saltar la primera parte que tenía de dónde parte el debate entre la fe y la ciencia, porque considero que además este público pues tendrá conocimiento de él. Solo me voy a ir ya a Teilhard de Chardin, que es contemporáneo de Pedro Poveda, que él
Tellar, dice que no es posible separar la fe y la ciencia porque morirían las dos. No voy a hablar de eso porque tengo que correr. Pero sí de Pedro Poveda. Pedro Poveda, desde el principio, monta en la combinación de la fe y la ciencia, creer y saber, esos son los pilares de su obra. Pero, voy un poco más adelante, el esfuerzo, él quería personas preparadas para que pudieran intervenir, como he dicho al principio, en las cuestiones candentes de la sociedad, sobre todo educativas, culturales y sociales. Pero este esfuerzo intelectual solo tiene sentido cuando sirve para la comprensión del mundo, para que sea formar un pensamiento al servicio de la vida. Por eso, la fe, la noticia de Jesucristo, para que valga a la sociedad, tiene que hacerse cultura. Tiene que hacerse cultura. Decía Pablo VI, el drama de nuestros tiempos es la ruptura entre la fe y la cultura. También voy a pasar un poco por alto de qué cultura hablamos, porque ya sabemos que no hablamos de la cultura elitista, sino de esa cultura que son derechos de las personas, que son estilos de vida, valores y formas de interpretar la realidad y también sistemas políticos. Por eso, como el lenguaje está vivo, de esa expresión fe-ciencia hemos pasado a fe, culturas, y de fe, cultura, justicia, porque si no se habla de justicia en este momento, no se puede hablar de diálogo. El Papa Francisco justo nos dice, esta cita la voy a leer porque es muy buena: en una actualidad imprevisible y compleja, no tengan miedo de patear las calles, de entrar en cada rincón de la sociedad, de llegar a los límites de la ciudad, de tocar las heridas de la gente, etc. Y la institución teresiana, pues, quiere acercarse a estas voces. Trabajar por un mundo más habitable es una cosa que pasa por sentimientos, por personas, pero también por asumir otros estilos de vida, más solidarios y más humanos, por un estilo de vida que defienda con las obras que otra realidad es posible. Hay las propuestas planteadas por la institución para los próximos años, de las cuales luego nos hablarán, van en ese sentido. Y también la propuesta socioeducativa de América Latina, la Cátedra Pedro Poveda de Salamanca. Estas entidades pretenden estos enfoques de la cultura contemporánea. Termino con mucha pena, pero porque hay cosas que me gustaría seguir diciendo, pero bueno, es una tarea inmensa a la que a veces nos podemos encontrar impotentes y quizá una utopía, pero leía yo de Helder Cámara, no debemos de temer a la utopía. Si soñamos solos, nos limitamos al sueño. Si soñamos en grupo, alcanzamos inmediatamente la realidad. La utopía compartida con millares de gente es la fuerza de la historia. Y termino con una cita de Vera María Cantau, que es una persona de la institución teresiana, catedrática de la Universidad de Río de Janeiro. Dice: podemos afirmar que Poveda fue un hombre que soñó en grupo. Esto es muy bonito. En su propuesta humanizadora y evangelizadora, compromiso con la justicia y anuncio con el Evangelio son dimensiones que se exigen mutuamente. Pues en este centenario es momento de preguntarse por esto, en cómo nos situamos, y agradecer algunos pasos dados y algunos enfoques que se han dado también. De eso de poner la cultura y la educación al servicio de todos. Dice Francisco, el Papa Francisco, que es la cultura del diálogo y del encuentro. Y yo me pregunto que a veces qué difícil es trabajar por una cultura del diálogo, el encuentro y la esperanza, que dice él y también Poveda, en un mundo que está muy desencantado. Pero a pesar del, y cito de nuevo a la directora general, a pesar del sombrío telón de fondo de nuestras realidades actuales, perseveremos en la confianza, aferrados a la visión de Dios para el mundo. Hay mucha gente que trabaja implicada en otras realidades y hay que hacerle sitio en este mundo. Ahora,
finalmente, tal vez con más avidez que en los tiempos de Poveda, se buscan horizontes de sentido en cada vuelta de nuestras calles, y es en medio de la ciudad donde tiene su eficacia la sal de la vida, ahí, en las aceras agolpadas de prisas y pasos perdidos. Y termino con una cosa de una columna periodística que leí el otro día. Dice, porque a pesar de las adversidades actuales tenemos que transmitir también el optimismo de la fe cristiana, ¿no? La alegría de la fe, de creer. Y una periodista decía, ¿eres cristiano? Pues sonríe, por el amor de Dios. Muchas gracias. Gracias, Marisa, también por este compartir, ahí intentando meter en poco rato todo lo que querías compartirnos. Y ahora ya tiene la palabra don Gregorio Sánchez Raya. Gregorio nace en Linares, eso es un honor, ¿verdad? Compartido. Acaba de finalizar su etapa laboral como funcionario del Cuerpo de Maestros de la Junta de Andalucía y también durante 18 años desarrolló su labor profesional en el centro en Pedro Poveda de aquí de la ciudad de Jaén. Gregorio es miembro de la institución teresiana, a la que llega a través de la asociación ACID de Linares, que presidió junto con Herminia, su esposa, durante varios años. Después también participó en la Junta Directiva de Andalucía, de la Asociación de Andalucía. Desde hace 30 años es miembro del equipo responsable del Centro Cultural Poveda de Linares y miembro fundador de la Asociación Socioeducativa y Cultural Poveda de esa ciudad. Ha sido secretario de la Federación ACID de España, de la organización de todas las asociaciones ACID en España. Y en 2006 participó en la Asamblea Plenaria de la Institución Teresiana, asambleas que se celebran cada X tiempo en la institución. Con motivo del centenario del nacimiento de Josefa Segovia, escribió y dirigió una obra teatral, Etxe Antxila, una evocación de Josefa Segovia, que se estrenó en 1991. Es autor de un vídeo del Centro Cultural Poveda, Nuevas Claves Educativas, y de la Guía del Visitante de Pedro Poveda en Linares, que está coeditada por el Ayuntamiento de Linares y la institución teresiana. Un trabajo suyo titulado La Parroquia de Santa María la Mayor de Linares y la institución teresiana forma parte del dossier enviado a la Santa Sede para solicitar la declaración de ese templo como Basílica Menor, título que le fue concedido en 2016. Y es miembro del Centro de Estudios Linarenses. Actualmente forma parte del comité organizador del IV Congreso de Historia de Linares, que se celebrará muy pronto. Gregorio no lo menciona su currículum, pero lo han dicho en el recibimiento que nos han dado antes, pero yo quería añadir, que ya no lo han citado, que Gregorio es un mago muy mágico. Y desde esa magia que le acompaña, nos va a situar en el hoy de la institución teresiana. Tienes la palabra, Gregorio. Pues muchas gracias, Ana. La verdad es que todo lo que ha contado no es más que el reflejo de mi entrañamiento con esta obra, con su fundador y bueno, pues mi manera de responder a cuanto la institución me ha dado a lo largo de mi vida, que ha sido mucho. Bien, la verdad es que estaba yo preocupado porque he venido muchas veces cuando trabajaba en el colegio aquí a esta sala y impone un poco, ¿eh? Lo que pasa es que al ver al público repleto de amigos, de compañeros y de gente querida, pues todo eso se queda en un segundo plano. De todas maneras, yo no tengo las tablas que tienen Fran y Marisa, así que me voy a sujetar un poco al papel. Bueno, me corresponde completar la visión que ellos han dado con una panorámica del presente de la institución teresiana. Desde que me lo propusieron, me han venido recurrentemente a la cabeza algunas cuestiones que, ya que no me las podía quitar de encima, pues decidí que podrían servirme para enfocar mi intervención. Se las comparto. ¿Qué queda hoy de aquel proyecto cuyo centenario estamos celebrando?
¿Qué validez tienen para la ciudadanía de este primer cuarto del siglo XXI las propuestas que un sacerdote con la cabeza y el corazón en el momento que le tocó vivir hizo para sus contemporáneos y que tantas y tantas personas han mantenido vivas y pujantes en esta cadena de vida que alcanza sus 100 primeros años? ¿Qué puede ofrecer la institución teresiana a esta sociedad multicultural, hiperconectada, a esta sociedad, no podemos negarla, del descarte y la increencia? Como ven, cualquiera de ellas daría para una conferencia por sí misma, así que no pretendo ni siquiera responderlas, solamente que guíen mi discurso. Tampoco me voy a detener en presentar la institución, ya lo han hecho mis compañeros, aunque probablemente cite o recuerde algunas de las ideas que ya han salido, si fuera necesario. Procuraré que no sean muchas. Bien, como nos decía Marisa, somos más de 3.000 personas en la institución, mujeres y hombres, seglares. Esto ya lo ha explicado ella, pero creo que es nuestra seña de identidad, la seña de identidad que más nos singulariza en el panorama de las asociaciones eclesiales, y que fue una intuición, lo sabemos, de Pedro Poveda, cuando entiende que su proyecto de transformación social iba a ser mucho más viable si lo llevaban adelante seglares, insertos en las propias estructuras que habrían de transformar, en aquel momento sobre todo de la enseñanza pública. Hoy sabemos que no se equivocaba y la diversidad de iniciativas y proyectos de la institución en todo el mundo dan fe de ello. La institución teresiana en la actualidad desarrolla su actividad en contextos plurales de 34 países en Europa, Asia, África y América, en los campos educativos, de la salud, de la empresa, en medios de comunicación, proyectos socioeducativos, ONG, centros culturales, de espiritualidad, etc. También cuenta con centros de iniciativa propia como colegios, residencias universitarias, centros culturales y editoriales, librerías, publicaciones periódicas, en fin, una panorámica muy amplia. Lleva adelante fundaciones, proyectos y organizaciones no gubernamentales de desarrollo. Todos conocemos Interred, que opera en 12 comunidades autónomas de España y en 16 países de África, Latinoamérica y Asia. Por citar solo un botón de muestra de esta diversidad, tanto geográfica como de presencias, podemos volver la mirada al recientemente celebrado voto de Covadonga, la ofrenda, como sabemos, que la institución teresiana hace cada año a la Santina desde 1934 para agradecer a la Virgen en ese lugar preferente que nos recordaban antes que tiene en la institución, para agradecer, como digo, los frutos de su misión y renovar el compromiso evangelizador de toda la obra. Pues cada año las personas que hacen el voto cambian, porque quieren representar un poco esa universalidad de la obra. Simplemente menciono las que lo han hecho este año. 2 jóvenes españoles, educadores, una filipina, experta en desarrollo comunitario, que trabaja con los indígenas, con las comunidades indígenas de su país en proyectos de conservación de los ecosistemas, una enfermera guineana, una maestra de Bolivia, un matrimonio italiano de educadores, una trabajadora social de Chile y una persona española que trabaja en el Centro de Espiritualidad de los Negrales. En las intervenciones de todos ellos, que pueden ustedes visualizar en la página web de la institución, late un sustrato común, la apuesta por la persona humana y su dignidad, que se constituye, como sabemos, en eje transversal de cualquier proyecto, renovando la que hizo Pedro Poveda en su momento y que, inspirada en Jesús de Nazaret, llamamos humanismo cristiano. Poveda nos dirá, extracto la cita: yo quiero, sí, vidas humanas, pero vidas humanas llenas de Dios. Traducir esto al momento presente significa que cada miembro de la institución, desde su actividad individual o desde cualquier proyecto o iniciativa, a veces propios, a veces colaborando con otros, ha de empeñar su tiempo, sus cualidades, su saber en una decidida defensa de los derechos de toda persona. La promoción de la mujer, que nos recordaba Marisa, el derecho a la educación como motor del auténtico cambio social,
la acogida compasiva a migrantes y refugiados, el respeto a las diversas identidades, culturas y opciones sociopolíticas, en definitiva, en hacer un mundo más bello, más bueno, más verdadero, más fraterno, más justo, más feliz, más parecido a como Dios lo sueña. Este elenco de adjetivos que acabo de poner no son casuales. Miro a Carmen Serrano porque esto forma parte del ideario que hace más de 30 años escribimos juntos en Linares, y para mí era un orgullo traerlo esta tarde. Pues junto a su carácter seglar, otra de las notas características de la institución se refiere, está recogida en el primer artículo de los estatutos, a la educación y la cultura como las principales mediaciones a través de las cuales lleva a cabo su misión. Esto no significa en modo alguno que educación y cultura sean, sobre todo si las entendemos en sentido estricto, los únicos campos en los que trabajamos. Acabamos de verlo. Dicho esto, yo también me he preguntado, como Marisa, ¿cuáles son las notas de identidad de la institución y de sus miembros? Y para mí son tres, fundamentalmente. Una acaba de desarrollarla con total acierto ella, la integración fe, cultura, justicia. Otra nos la ofrece el fundador en forma de binomio, un recurso retórico al que acudía muy a menudo: oración y estudio. Si falla la oración, nos dice Poveda, os desconectaréis del Señor de la vida. Si falla el estudio, no trataréis la realidad con la dignidad que tiene. La cita muestra claramente que esta es desde el principio una característica irrenunciable de su proyecto. Los miembros de la institución hemos de ser, personas de oración y considerar el estudio, la formación seria, como la base de nuestra presencia y actuación en la sociedad. Y la tercera es trabajar con otros, tejer redes de fraternidad. Y solo la enuncio porque enseguida la voy a desarrollar con más detenimiento. En julio y agosto del año pasado tuvieron lugar dos eventos de la máxima importancia para el futuro inmediato de la institución teresiana. El encuentro internacional de todas las asociaciones de la institución y la 19ª Asamblea General de la Asociación Primaria, precedidos ambos de un intenso itinerario formativo, en el que muchos de aquí participamos, de construcción colectiva y discernimiento en los temas más relevantes para la institución de hoy. El trabajo preparatorio, recordaréis, se organizó en grupos de carácter internacional, convocados por temáticas y constituidos en red. En las aportaciones de todos ellos se ha percibido una llamada fuerte a la sinodalidad y al cuidado. No podemos olvidar que somos miembros de sociedades cada vez más vulnerables, como evidenció la pandemia, más polarizadas, que asisten con impotencia a conflictos bélicos en muchas partes del mundo. Del estudio y reflexión realizados en el encuentro internacional emanaron unas conclusiones que fueron acogidas por la 19ª Asamblea General y que van a orientar la vida y misión de toda la institución durante los próximos 5 años. Están recogidas en un documento titulado Levántate y anda, y se han agrupado en 3 grandes líneas que nos invitan a actualizar los rasgos propios del carisma y las propuestas humanizadoras y transformadoras que emanan del mismo. Expresado con la redacción del propio documento, a definir y redefinir nuestro estar en el mundo desde el valor transformador de la educación, con un fuerte sentido evangelizador y sabiéndonos iglesia en camino sinodal. Quiero subrayar de esta cita el modo de presencia que la institución propone a sus miembros y amigos, desde el valor transformador de la educación. Marisa nos ha hablado antes de ello. La Asamblea ha reafirmado entonces que la educación es matriz esencial de nuestra vocación-misión. Es enfoque inspirador de un modo de ser, es nuestro modo de mirar, incidir y transformar la realidad. Las 3 líneas a las que me refiero están enraizadas en nuestra espiritualidad de encarnación
y nos invitan a mirar, discernir y actuar con la profundidad con la que Jesús lo hace, a evangelizar en la entraña del mundo en que vivimos y a ofrecer una palabra de trascendencia y sentido. Gregoria Ruiz, nuestra directora general, en su discurso con motivo del voto de Covadonga al que acabo de aludir, reafirmó el compromiso de toda la institución de querer seguir haciéndonos próximos y acompañar a los distintos sujetos con los que estamos trabajando: niños y niñas, jóvenes, mujeres, migrantes, familias, personas creyentes y no creyentes de las distintas culturas y religiones. Veamos brevemente cómo este compromiso se sustancia en las líneas mencionadas. La primera de ellas es tejer redes de fraternidad en el mundo: diversidad, inclusión, diálogo e igualdad. Esto es lo que antes enuncié y que ahora voy a tratar de desarrollar. Quiero situarme ante esta línea desde un convencimiento que recojo del propio documento y que imagino compartido por todos. El encuentro y el diálogo con personas diferentes nos enriquecen, personal y comunitariamente, institucionalmente. Por tanto, es imprescindible que trabajemos por un cambio de narrativa para modificar las percepciones negativas y los prejuicios frente a lo diferente. Hay que reconocer que vivimos en un mundo interdependiente. Todos necesitamos el apoyo de todos. Es lo que llamamos cultura del cuidado. Y la interacción con personas de diferentes cosmovisiones van a modificar para bien nuestra identidad personal y creyente. En este sentido, la Asamblea reconoce el trabajo que individual o colectivamente realizan los miembros de la institución en todo el mundo, valora los espacios generados de diálogo e inclusión ante esa diversidad cultural y religiosa en la que estamos insertos y quiere seguir potenciando espacios de encuentro y fraternidad con los colectivos con los que trabajamos en las más diversas periferias, evidenciando así nuestro compromiso de transformación y búsqueda de justicia ante las crecientes desigualdades del mundo. La preocupación por el planeta, el cuidado de la casa común, en palabras del Papa Francisco, forma parte también de esta línea. Se nos pide poner esfuerzo en tomar mayor conciencia ecológica e incorporar el análisis del impacto socioambiental de nuestras decisiones cotidianas a nivel personal, comunitario e institucional. Y se nos invita a pasar de la teoría a la práctica, revisando nuestros criterios y prácticas de consumo para adoptar formas de vida más sencillas y sostenibles. Es lo que el documento nombra como ecología integral. Aunque solo sean 30 segundos porque la tarjeta amarilla la tengo sobre la mesa, sí que me gustaría... la semana pasada andábamos en Los Negrales y nos dijeron que no va a estar disponible la casa entre enero y marzo, y es porque se va a hacer una reforma que lo que pretende es hacerla mucho más eficiente energéticamente. O sea que lo que estamos viendo es que todo lo que se pone en los papeles luego tiene también una trascendencia real, si no pues sería absurdo, ¿no? Así que cuando vayamos de nuevo a Los Negrales a partir de marzo, la vamos a encontrar pues mucho más ecológica. Y una última derivada de esta línea nos anima a tejer esas redes de fraternidad necesarias en un doble sentido. Por un lado, participando en redes con otros grupos que promueven la paz, los derechos humanos, la justicia social, la dignidad de las mujeres o la ecología, habitar otras tiendas, dice el documento, e invitando a otros a habitar la nuestra, compartiendo y ofreciendo el carisma, dando a conocer la institución y visibilizándola en la sociedad y en la Iglesia. La segunda línea tiene como punto focal la familia. Este tema ha sido siempre objeto de atención por parte de la institución. Todos podemos nombrar experiencias desarrolladas en lo local como escuelas de padres, colaboración en cursillos prematrimoniales, instancias de apoyo a la familia, acompañamiento, etc.
Siguiendo esa estela, la institución reconoce la necesidad de continuar fortaleciendo sus ambientes de familia como lugares de encuentro, acogida y refugio, en los que se potencie la escucha, el diálogo y el respeto. Creo que convendrán conmigo en que la familia es tal vez la institución social que más ha cambiado en las últimas décadas, hasta el punto de que ya no es posible hablar de familia, sino, como hace el documento, de familias. La institución, con la cabeza y el corazón en el momento presente, no quiere permanecer ajena a estos cambios y pide a sus miembros mirar con apertura para evitar juicios o prejuicios las distintas configuraciones familiares, reconociendo su dignidad y asumiendo con coherencia, esto es parte del texto, que cada una es particular y es tierra sagrada. Queremos acompañar, acoger, respetar, consolar, ampliar la mirada, escuchar a cada persona en el contexto familiar en el que se encuentra. Sin embargo, creo que no podemos conformarnos simplemente con mirar las distintas configuraciones familiares como un mero objeto de estudio, porque a veces la realidad irrumpe en nuestras vidas, en la vida de la propia institución, y tira por alto convicciones, deseos, planes, y no queda más entonces, si queremos ser coherentes, que derrochar toda la cercanía, la comprensión, todo el amor, como hizo Jesús de Nazaret y como exige el carisma institución. Creo que no tendríamos que buscar mucho ninguno de los aquí presentes para encontrar ejemplos cercanos. En este sentido, la Asamblea ha pedido al Gobierno de la institución que inicie un proceso de reflexión, son palabras del texto, un proceso de reflexión en torno al reconocimiento y posible incorporación como miembros de la institución de personas en parejas homosexuales formalmente instituidas o personas divorciadas y vueltas a casar, acompañando el proceso que se haga dentro de la Iglesia. Termino con la tercera línea, caminar con los jóvenes. Como sabemos, la preocupación por este sector de la población en la institución es fundacional. La obra nace y se desarrolla, nos recordaba Marisa, por la confianza del fundador en un grupo de jóvenes, de mujeres jóvenes, en cuyas manos la deja. Desde entonces, la institución ha apostado por ellos, por mostrarles el Evangelio como una fuente de sentido y de felicidad, como un generador de proyectos de vida capaces de transformar las situaciones injustas. Hay jóvenes que conocen, están en contacto con la institución y se sienten comprometidos con el carisma. Para ellos, la institución dispone de espacios como la Red Alumni Internacional, Jóvenes por la Educación, EDIU, Interred y otras, que es necesario que los miembros conozcamos, sostengamos, visibilicemos y fortalezcamos. Pero también somos conscientes de que muchos jóvenes hoy no son creyentes, no conocen el Evangelio, no participan en la Iglesia o directamente la rechazan. Con todos ellos caminamos. La institución plantea sus programas y acciones individuales de contacto con los jóvenes como una oportunidad de propiciar un encuentro personal de estos con Jesucristo. Contamos con diversas iniciativas con los jóvenes como protagonistas, en los colegios, en los movimientos, en los proyectos sociales, en las residencias, en los colegios mayores. El documento nos impulsa a seguir fortaleciendo el acompañamiento y el trabajo con ellos, desarrollando una pastoral basada sobre todo en la confianza de Poveda, que favorezca su protagonismo, que sea capaz de encontrar lenguajes con los que podamos entendernos y de implicarnos en proyectos en los que ellos puedan mostrar sus capacidades y desarrollar sus potencialidades. Estoy terminando. Pero no quisiera hacerlo sin esbozar al menos dos grandes desafíos en los que la institución debe poner el foco, probablemente ya lo esté haciendo, en el futuro inmediato si quiere seguir ofreciendo al mundo un modelo alternativo de sociedad. Son dos, pero están íntimamente relacionados. El primero de ellos lo compartimos con muchas otras comunidades y organizaciones eclesiales y puede estar comprometiendo ya la continuidad de algunos de nuestros proyectos. Se trata del relevo generacional. Es una evidencia que la media de edad de las personas de la IT aumenta año tras año y que, aunque no lo parezca, y que
la llegada de nuevos miembros pues no es tan fluida como sería deseable. No es el momento ni el lugar de profundizar en las causas, pero todos estaremos pensando probablemente en que la actual cosmovisión europea y del mundo occidental en general puede estar en la raíz del problema. Y el segundo desafío tiene que ver con volver a despertar la capacidad profética del proyecto povedano de sus orígenes, su valentía y audacia para anunciar el mensaje del Evangelio desde claves que puedan ser entendidas por las personas hoy, superando miedos, inercias, resistencias, aparcando la autorreferencialidad, para lo que entiendo que será necesario caminar decididamente en sinodalidad, en apertura sincera a las nuevas realidades sociales, educativas y familiares, más que en la añoranza de un pasado que no va a regresar. Así entiendo yo la institución teresiana hoy, y por eso me he atrevido a tomar la palabra esta tarde. Muchas gracias. Gracias, Gregorio. Te has ajustado muy bien al tiempo. Oye. Bueno, con el compartir de Gregorio terminamos esta mirada al ayer y al hoy de la institución teresiana, una mirada que estamos haciendo desde la celebración del centenario de la aprobación pontificia de la institución. Mirando la hora, sería un momento de decir que podemos pasar a un espacio de preguntas, de comentarios, que nadie se quede sin poder hacer, si quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, unos minutos. Entiendo que la hora es, pero bueno, tenéis la palabra por si queréis comentar algo o hacer alguna pregunta a alguno de los tres ponentes. Entendemos la hora, entonces a mí solo me gustaría recoger y cerrar en este espacio con una frase de Poveda que se ha ido repitiendo en distintos momentos, que Gregorio también acaba de decir ahora. Poveda decía: hay que tener la cabeza y el corazón en el momento presente. Me gustaría que esta fuera como la pregunta que nos llevemos a casa, porque hoy cerramos en Jaén las actividades de celebración del centenario, pero seguimos caminando. Entonces os invito a que, digo os invito porque yo no estoy aquí, pero me podéis invitar a que venga. Os invito a que podamos seguir pensando hoy para la institución teresiana, con todo lo que hemos escuchado, ¿qué será tener la cabeza y el corazón en el momento presente? ¿Cómo hacer hoy, aquí y ahora, vida este carisma que Poveda recibió y que ha dejado en nuestras manos? Somos herederos y herederas del carisma de Pedro Poveda. Repito, ¿cómo seguir caminando teniendo la cabeza y el corazón en el momento presente? Con eso agradecemos la presencia de cada uno de nosotros en este encuentro, invitándonos a seguir haciendo vida hoy este carisma que nos ha convocado, que nos sigue convocando y que, como nos preguntaba Gregorio, ¿cómo hacer posible que siga convocando a otros? Este carisma que es vivir el Evangelio desde esa espiritualidad cristocéntrica en la que nos situaba Fran al inicio de este acto. Esto por ahora yo creo que es bastante. No os olvidéis la pregunta que ahí nos llevamos para poder compartir juntos y ir dándonos luces unos a otros. Muchas gracias por vuestra presencia y buenas tardes.